Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Gracias por hacerse presente en este ciclo de webinars 2022. Les voy a pedir por favor que dejen el correo electrónico en el chat de USIN. Al finalizar la charla van a disponer de 10 minutos para hacer consultas. En un ratito compartiremos una breve encuesta, no se olviden por favor de responderla. Aclaración, la webinar se sube al canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Los invitamos a encender cámaras y a mantener los micrófonos en silencio. Le doy la bienvenida al contador Ricardo Romagnoli. Hola, Caro, hola gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, esperemos que a medida que vayamos charlando un poco, se vaya incorporando más gente. Seguramente vamos a ir avanzando y van a ir sumándose. Hola Marcelo, hola Silvia. Está bueno, dentro de todos somos pocos, se va a dar también cuando somos así poquitos para una charla, si les interesa. Podemos participar, podemos interactuar un poquito más, así que le vemos digamos, el vaso lleno al tema. No sé si estuvieron Marcelo y Silvia, estuvieron en la clase pasada o en la charla anterior. Sí, sí, sí. Marcelo, ¿estuviste? Sí. Y Silvia, no sé si está escuchando. ¿Cómo estás? Silvia por ahí no me está escuchando, pero bueno, como para ir... ahí está. Hola Silvia, ¿me escuchás? Te escucho muy bajito seguramente. Ahí está, bueno. Vamos a ir charlando de a poquito sobre un poco lo que habíamos visto la charla pasada, si es que estuvieron, si estuvo Marcelo me dijo que sí, Silvia seguramente por ahí en el chat, si me pones ok, por ahí no se escucha, si me pones que estuviste, así no repito mucho, pero bueno, eh, como siempre les digo, yo utilizo mucho las presentaciones en PowerPoint y bueno, que me ayudan un poquito a ser más gráfico y ahí vamos charlando sobre eso. Ahora si quieren podemos también suspender un poquito, ustedes me dirán, y vamos haciendo una charla, ¿no? Eh, Así que bueno, para no demorar más, voy a compartir con ustedes el Power. Un segundito, ahí estoy con ustedes. Vamos a compartir. Ahí me dicen si ustedes lo están viendo bien. Si lo ven bien, vamos arrancando. La clase pasada, la charla pasada, mejor dicho, estoy acostumbrado a decir clase, pero bueno, la charla pasada, arrancamos con lo que eran los objetivos que habíamos planteado para esta charla, obviamente. Uno era conocer y comprender los aspectos clave de la gestión del cambio, que de eso hablamos bastante, me quedó pendiente un temita que me gustaría retomarlo un poco, y conocer y analizar las herramientas útiles para la gestión del cambio, que eran los dos grandes objetivos que teníamos con esta charla. Habíamos visto que habíamos analizado fundamentalmente los aspectos más importantes que deberíamos tener en cuenta para la gestión del cambio, qué es lo que era en realidad, de qué hablábamos cuando hablábamos de la gestión del cambio, en lo cual decíamos que había muchos factores hoy en las organizaciones, en las empresas, que nos impactaban fuertemente y que debíamos empezar a manejar. Habíamos dicho también que por qué habíamos comenzado a hablar de la gestión del cambio, porque esos cambios cada vez tenían mayor impacto y cada vez eran más recurrentes en las organizaciones, en mi emprendimiento, en la gestión que hacía yo todos los días. Entonces, por eso necesitamos
analizar realmente cómo manejarnos dentro de eso, lo habíamos visto, cómo manejarnos en un mar calmo o en un mar de tormentas, y habíamos dicho que más que nada, por la rapidez que se daban los cambios, además, teníamos que estar con una actitud de esa tormenta que se daba generalmente en las organizaciones todos los días. Otra cosa que habíamos dicho, que los cambios en dónde me iban a impactar a mí, en mi organización, en mi emprendimiento, en mi tarea. Uno de los puntos donde a mí me iban a impactar es en la estrategia, ¿sí? O sea que yo iba a modificar el enfoque de mi estrategia para garantizar el éxito de mi gestión. O sea que todos estos cambios que se van dando me van a impactar en la forma en que yo voy a ir gestionando mis estrategias en mi organización. Otro cambio, aspecto en los cuales impactaba era en la estructura, ¿sí? En los componentes, en el diseño de mi organización, en el diseño de mis departamentos, en cómo iba a diseñar, por ejemplo, también el modelo de mi negocio. Otro aspecto es la tecnología. Obviamente que hoy es un factor primordial la tecnología, donde tanto en procesos, en métodos, en equipamiento, los cambios seguramente me van a impactar. Y otro es en el personal. O sea que el personal de mi organización, de mi emprendimiento, de mi sector, si yo estoy hablando de eso, se va a ver impactado sus actitudes, las expectativas, las percepciones que tienen, los comportamientos individuales y grupales. Dentro de todos los temas que habíamos visto, habíamos analizado habíamos llegado a la conclusión con uno de los participantes de que es en el tema de la gestión del cambio, el impacto generalmente siempre tiene un lado, un impacto, por decirlo, en la persona, en las personas que intervienen en el cambio y que son partícipes del cambio y que sufren de alguna manera, mejor, en ese momento hablábamos no sufrir el cambio, sino de vivirlo, que viven el cambio. Entonces, y charlando con uno de los participantes, me surgió un temita que digo, vamos a verlo, lo vamos a recalcar. Habíamos dicho en la charla anterior que en la charla anterior habíamos hablado de quién eran los agentes de cambio dentro de una organización. O sea, quién deberían tomar la posta de llevar adelante los cambios importantes dentro de una organización. Dentro de un emprendimiento, dentro de los sectores, ¿por qué no? Dentro de una empresa, los sectores, si veamos a la empresa como un enfoque sistémico, que cada uno es un sistema, está formado, ya vamos a ver enseguida la teoría, un poquito que habíamos visto la técnica Mao, ya la vamos a ver enseguida, donde uno de los factores muy importantes eran quiénes eran los responsables de llevar adelante los cambios en las organizaciones. En las organizaciones gubernamentales, en los organismos, en las empresas, en las instituciones. ¿Quiénes son? Son los agentes de cambio. Y habíamos dado una definición de aquellas personas que son los agentes de cambio, que le habíamos llamado gerentes. Estamos acostumbrados muchas veces en las organizaciones que cuando hablamos de gerente, hablamos de algún rango, de alguna jerarquía, pero en realidad el significado que le queríamos dar era que son gerentes aquellos que gestionan para el logro de objetivos. ¿Sí? Y no solamente que gestionan el logro de objetivos, sino que tienen a su cargo personas, ¿sí? Las cuales tienen que gestionar como un recurso primordial que tienen las organizaciones para el logro de esos objetivos. Entonces, como les decía, charlando un poco con la persona, con este participante de la clase anterior, de la charla anterior, se tocó un poco el tema del liderazgo y me pareció importante rever esos temas. 10 aspectos que deberían tener los líderes, ¿sí? Para
los gerentes, ¿no es cierto?, como líderes, para llevar adelante un cambio. Esto parece muy soft, pero es muy importante. Se habla de los 10 mandamientos de un buen líder. Y acá tenemos, por ejemplo, el primero es tener iniciativa. Para lograr la gestión de un buen cambio es importante tener iniciativa. Ser carismático, obviamente habíamos recalcado a la vez la charla anterior donde las relaciones interpersonales en los cambios son fundamentales, porque trabajamos con personas, trabajamos a través de personas y para cambiar también la situación o el estado de las personas. Entonces, ser carismático es muy importante. Saber comunicar, enseguida vamos a dar algunas pautas con el tema de saber comunicar, es otro de los mandamientos de un buen líder. El compromiso, porque el compromiso se nota cuando un líder está comprometido con esa gestión y fundamentalmente cuando hablamos de una gestión de un cambio, es necesario ver en aquellas personas que están liderando ese cambio un compromiso para el cambio. Tener capacidad analítica, porque vamos a ver cuando analicemos las herramientas que hay que tener mucha capacidad analítica para entender el cambio, para llevarlo adelante, para entender las distintas situaciones que nos va llevando ese proceso de cambio. Hay que ser flexible. Obviamente, si hablamos de cambio, la flexibilidad es una condición fundamental. Saber escuchar, eso está dentro del factor de la comunicación. Tener una visión estratégica, eso es fundamental porque vamos a ver que es necesario el análisis estratégico, tener un sentido de organización y, obviamente, la pasión por el trabajo, que son factores que se notan inmediatamente en aquellas personas que lideran. Y obviamente acá estamos hablando de liderar el cambio. Lo que les comentaba recién, la comunicación es fundamental para poder, y habíamos visto también en la charla anterior, que la comunicación era fundamental. En este esquema, que es un esquema, el esquema de comunicación que todos conocemos, donde hay un emisor, donde hay un receptor, un canal, una codificación, un mensaje, la decodificación y la retroalimentación son los elementos básicos de una comunicación. Nosotros como gestores del cambio y como comunicadores en la gestión del cambio y como líderes, tenemos que tratar de analizar todos estos elementos cada vez que nos comunicamos con aquellos que van a participar con nosotros en la gestión del cambio y aquellos que van a recibir ese cambio, de ver qué ruidos hay en cada uno de ellos. Si está todo bien, si los elementos, si mi comunicación está llegando a aquellas personas que van a ser partícipes del cambio, si el mensaje, ¿sí?, está llegando bien, si está siendo decodificado bien, y obviamente no exigir, sino tratar de buscar esa retroalimentación que me va a permitir a mí entender la situación del otro a quien estoy tratando, obviamente, de llegar con mi comunicación. Lo que tengo que ver es qué barreras puedo llegar a tener en cada uno de estos elementos y tratar de analizarlas y eliminarlas. Porque vuelvo a decir que dentro de la dirección, de la gestión del cambio, es fundamental la comunicación. Entonces, una forma de analizar mi comunicación es conocer cuáles son los elementos que constituyen la comunicación, ¿sí? Como por ejemplo la codificación o la decodificación. Yo cuando me comunico con alguien tengo que saber si está decodificando bien. Si hablo un lenguaje muy técnico, por ejemplo, es muy probable que no se esté entendiendo mi mensaje, por lo tanto tengo que llevarlo a un nivel donde sea entendido. Todos esos aspectos que hoy lo vamos a ver muy rápido, sino para el hecho de decir y resaltar la importancia que tiene la comunicación dentro de la gestión del cambio, hay que tenerlos en cuenta. Otro tema a tener en cuenta es la motivación. La motivación
es fundamental dentro de la gestión del cambio. Yo no puedo llevar adelante una buena gestión, y menos una gestión de un cambio que muchas veces requiere un extra, un plus, si no hay motivación. ¿Sí? Yo tengo que lograr que aquellas personas que van a ser partícipes del cambio, que van a ser receptores de ese cambio, que van a ser parte de ese cambio, estén motivadas. Y por último, también voy a necesitar, cuando los cambios muy probablemente sean dentro de mi organización o dentro de mi estructura sean muy grandes, saber delegar. ¿Sí? Cuando yo trabajo con un equipo, es importante saber delegar. No todo lo voy a poder hacer en forma personalizada, sino que voy a tener que saber delegar. Por lo tanto, la delegación tiene elementos fundamentales. Uno es que cuando yo voy a delegar, tengo que conocer muy bien qué es lo que estoy delegando. No puedo delegar algo que no conozco. Tengo que dejar muy claro cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones cuando yo delego. Tener muy en cuenta que cuando yo delego, eh, no estoy delegando la responsabilidad. Esto es muy importante. Yo estoy delegando la realización, por ejemplo, de ciertas tareas, del cumplimiento de ciertos objetivos. Pero cuando yo estoy en un nivel de liderazgo, yo lo que hago es delegar las tareas, pero la responsabilidad, en este caso, si bien la persona que recibe esa función tiene una cierta responsabilidad, no se delega, se sigue manteniendo. Eso es un tema, muchas veces, cuando no sabemos delegar, es que pensamos que delegamos todo y la responsabilidad ya deja de ser nuestra. Eso es muy importante para aquellas personas que vayan a liderar, entender que cuando uno delega, delega, pero no delega toda la responsabilidad. Bien, estos eran algunos aspectos que quería destacar, que de la charla anterior un poco habían quedado no pendientes, sino que por la misma charla que tuvimos del caso que vimos, el ejemplo que vimos, me surgió la idea que era importante destacar estos puntos. Bien, habíamos hablado muy rápidamente de una metodología, ¿sí? Para llevar adelante los cambios. ¿Mm? Y yo les había comentado que en Santiago Arasati, que es un especialista en organizaciones, de cambio en organizaciones, eh, tenía una metodología denominada la metodología, como dice acá, Mao, donde eh, analiza, primero considera que las organizaciones, eh, tenemos, o las organizaciones tenemos, digamos, una similitud como el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Donde hay distintos sistemas, ¿sí? Que funcionan dentro de un gran sistema que es el cuerpo. Entonces tenemos un sistema respiratorio, tenemos un sistema circulatorio, tenemos el sistema nervioso. Bueno, eso es lo que se denomina, como se denomina comúnmente un enfoque sistémico, ¿sí? Donde cada parte de una organización funciona como un sistema y el cuerpo como un todo. Lo mismo sucede en las organizaciones. Entonces, él dice, para aquellos cambios que podamos llevar adelante en nuestro negocio, organización, sea una multinacional, sea una pyme, sea lo que fuera, podemos considerarlo o podemos tener esta metodología de, primero, analizar cuál es la anatomía, ¿sí? La anatomía de ese cuerpo de la organización. O sea, analizar qué elementos la componen. Entonces, para llevar adelante un cambio, tenemos que analizar con qué elementos vamos a trabajar en ese cambio. Y tenemos que conocerlo muy bien. Como segundo paso, habla de la evaluación del funcionamiento de esa estructura, de esa organización, de los elementos que componen esa organización. O sea, la etapa del chequeo, a ver cómo están funcionando. Y como tercera etapa es la implementación de las intervenciones, o sea, la implementación del cambio en sí mismo. Estos tres elementos, ¿sí?
por ejemplo, la anatomía, va a comprender qué cosa. La organización en sí, o el organismo, o el sector que voy a llevar adelante, el entorno y la evolución que ha tenido en el tiempo esa organización. Ya vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de chequeo, es decir, a ver, yo voy a implementar un cambio, no sé, de un sistema, voy a implementar un cambio de personal, voy a implementar un nuevo departamento dentro de mi organización, ¿sí? Una vez que ya definí o puedo definir cuáles son los elementos que componen, yo tengo que chequear si el funcionamiento, si esos elementos están funcionando bien. Por lo tanto, esto yo tendría que estar viendo si cuantitativa o cualitativamente están funcionando bien. Esto es importante dentro de la gestión del cambio. Uno de los aspectos que habíamos visto en la charla anterior es que cómo vienen los cambios primero dentro de las organizaciones. Puede ser que por determinadas circunstancias yo me dé cuenta de que tengo que realizar un cambio de sistema, de estrategia, de personal, de lo que fuera, de procedimientos dentro de mi organización, porque hay algo que no está funcionando bien, porque hay algo que falla. Otro, eso es, digamos, una modalidad reactiva. Pero lo más importante respecto a la gestión del cambio es cuando somos proactivos. O sea que podemos empezar que es lo que vamos a ver ahora, en lo cual nos vamos a basar un poquito más ahora, que es de utilizar herramientas para ser proactivo en el cambio. O sea, empezar a analizar mi sector, mi organización, para ver dónde es importante realizar cambios. O sea, no nos quedamos esperando que surja algún problema para cambiar, sino que somos más proactivos. Y eso, ¿por qué lo relaciono con lo que estamos viendo ahora? Porque yo tengo que empezar a hacer un chequeo cuantitativo y cualitativo de mi gestión, de mi organización. Cualitativo porque generalmente siempre nos quedamos, cuantitativo, perdón, porque siempre nos quedamos en el aspecto, ya vamos a ver enseguida, cualitativo. Y muchas veces, como digo yo, nos quedamos en el masomenómetro, y no tenemos información fidedigna, información dura, lo que se llama la información dura, la data dura, para poder tomar decisiones y realizar cambios. Entonces, no solamente yo tengo que hacer un chequeo de aspectos cualitativos, a ver cómo estoy funcionando, cómo está mi personal, qué ambiente laboral tengo, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver después una guía donde a través de preguntarnos, hacernos una serie de preguntas, podemos hacer un chequeo de nuestra organización, de nuestro pyme, de nuestra empresa, pero siempre tenemos que tratar también de tener datos duros, ¿sí? O sea, que es un chequeo cuantitativo. Ya vamos a ver cómo. Y otro aspecto dentro de lo que vamos a chequear del chequeo es la coherencia de los elementos. ¿Cómo están funcionando esos elementos dentro de mi organización? Yo voy a chequear si los sectores dentro de mi organización están funcionando de forma coherente, si el personal está trabajando coherentemente, si los procesos son coherentes dentro de mi organización, porque todo eso son elementos o situaciones básicas que me van a llevar a mí a cambiar. ¿Sí? Si yo estoy realizando tareas que no son coherentes dentro de mi organización, muy probablemente tenga que implementar, seguramente, un cambio. Entonces, la coherencia también es otro aspecto que yo tengo que tener en cuenta dentro de las funciones de mi organización, los procedimientos,
los elementos, si mi estructura es coherente con lo que yo quiero lograr, si los objetivos que me planteo son coherentes con el resultado final que yo quiero lograr. Y eso es, digamos, base para el cambio. Bien, y por último, la terapia, que es cómo vamos esos cambios, esas decisiones que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Respecto de cómo vamos a llevar adelante los cambios, esas decisiones, una vez que ya nosotros conocemos los elementos de la situación que quiero cambiar, conocemos cuáles son el chequeo, qué está funcionando bien y qué puede llegar a estar funcionando mal dentro de lo que estoy analizando. Seguramente la terapia vamos a tener que tomar decisiones de cambio, de aplicarlas, y esos lugares donde se van a aplicar generalmente son los recursos o los elementos que van a recibir los cambios, los procesos, cambios en los productos, va a implicar cambios en las personas, va a implicar cambios en la estrategia, va a implicar cambios en la estructura y en los sistemas dentro de mi organización. Todo ese análisis que después nos lleva a realizar un cambio va a impactar en esto. Y son, digamos, aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta donde va a ser el impacto del cambio. Bien. ¿Venimos bien, Marcelo? ¿Venimos bien, Silvia? ¿Sí? Ahí no lo puedo escuchar a Marcelo, pero espero que vengamos bien. ¿Me escuchan bien, no? Bueno. Bien, ahora lo que habíamos hablado en la charla anterior y que les comenté ahora en esta charla es, vamos a ver algunas herramientas, y vuelvo a comentar el hecho de que en la gestión del cambio, que es constante, ya lo dijimos, yo puedo tener una actitud, digamos, reactiva o proactiva. La mayoría de estas herramientas que vamos a analizar, no son muchas, pero son lo bastante suficiente como para poder hacer, aunque sea una aproximación, tienen que ver más con lo proactivo, tienen que ver con lo que herramientas que me van a permitir a mí, si yo puedo tomar, cuando hablo de proactivo es entender a la gestión del cambio como una gestión constante, continua, que ya lo habíamos dicho en la primera charla, donde yo voy a tener que estar constantemente analizando mi organización, mi estructura, las personas, todo, para ver qué cambios, para de acuerdo. Acuérdense que la idea era focalizar todos esos cambios en algo muy importante, que es en buscar lo que es mi ventaja competitiva y para la satisfacción del cliente. O sea, yo toda esta gestión la tengo que focalizar en eso, en realizar los cambios necesarios para lograr la satisfacción de mi cliente. Bien, y vamos a basar la utilización de este análisis, perdón, de las herramientas en el esquemita que vimos anteriormente. Vamos a ver herramientas que me van a permitir a mí analizar la anatomía de lo que quiero cambiar. Y en este caso, por ejemplo, empecemos a pensar que si yo tengo una pyme, si yo tengo una organización, si yo tengo un sector que yo quiero cambiar, podemos ver, más que nada esto está focalizado a una organización o un negocio o un emprendimiento, cómo puedo llegar a focalizar la anatomía de ese emprendimiento, de ese negocio, de esa organización para poder efectuar los cambios que tenga que realizar. Cuando hablo del chequeo, vamos a estar focalizándonos fundamentalmente en hacer un análisis estratégico. Acuérdense que esto terminaba en definir estrategias de cambio, un análisis estratégico
de esa anatomía. Y por último, una herramienta para poder aplicar la terapia, para poder aplicar ese cambio. Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunas herramientas que la hemos visto, no sé si han participado de otros cursos, la hemos visto en algún otro curso, y que nos van a servir para hacer este análisis que queremos hacer. Primero, con respecto al tema de, vamos a herramientas de la anatomía. Y acá se me ocurrió pensar en decir lo siguiente, para quienes están escuchando y por ahí entender la dimensión hacia dónde vamos con esto. Es decir, a ver, yo necesito hacer cambios y necesito muchas veces conocer bien los elementos donde voy a aplicar ese cambio. Entonces necesito conocer en este caso, por ejemplo, mi negocio, mi estructura, y se me ocurrió poder utilizar lo que se denomina el modelo Canvas. ¿Para qué es esto? O sea, me va a permitir este modelo, ya lo voy a explicar, es un modelo de negocios, de análisis de negocio, que significa lienzo, ¿no? Esto me permite a mí poder utilizar esta estructura para analizar mi organización, ¿sí? Para poder analizar mi estructura y para poder detectar sectores donde yo tengo que hacer cambios. Volvemos a decir que si yo estoy hablando de ser proactivo en los cambios, a mí por lo menos me resulta más fácil tener y utilizar un modelo, ¿sí? Que me va a permitir a mí visualizar cuál es mi estructura o mi modelo de negocios, y a partir de ahí empezar a analizar qué cambios puedo hacer. Entonces, por ejemplo, este modelo que es el Canvas, que significa lienzo en inglés, es como poner en una mesa un lienzo y empezar a analizar mi negocio, y en este caso con el objetivo de determinar dónde tengo que hacer cambios. Y el objetivo de esto es decir, ¿para qué quiero hacer, por ejemplo, implementar estos cambios? Para ver dónde se encuentran, por ejemplo, mis ventajas competitivas como organización, dónde se encuentran mis ventajas competitivas como emprendimiento. Entonces, ¿y dónde debo realizar cambios para lograr mejorar y lograr ventajas competitivas en cada uno de ellos? Entonces, si ustedes ven arriba, están aquellos aspectos que están relacionados con mi cliente, que es la propuesta de valor que yo le ofrezco a mis clientes. Ahí es donde yo analizo qué valor agregado, qué es aquello factor de diferenciación que le estoy dando a mis clientes. Ahí es donde yo puedo analizar y compararme quizás con otros, ¿sí? Con mis competidores, donde puedo analizar qué propuesta de valor tengo yo y qué propuesta de valor tienen ellos. ¿Cuál es mi propuesta de valor hacia mi cliente? ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Qué valor agregado le estoy dando? Y ahí pueden surgir muchos aspectos de cambio. También mi relación con el cliente. ¿Cuál es mi relación? ¿Tengo una relación directa? ¿Qué tipo de relación estoy teniendo con mi cliente? ¿Qué canales de distribución estoy utilizando? Si puedo mejorarlos, si no puedo mejorarlos, ¿qué otros canales? Con la pandemia surgieron un montón de canales de distribución y formas de relacionarme con mi cliente totalmente distintas a la que venía la mayoría teniendo, ¿no? El tema de online, de la venta online, ¿sí? Por ejemplo.
donde empecé a utilizar distintos canales, como por ejemplo Mercado Libre, que utiliza canales totalmente distintos a la venta directa. Otro aspecto también de los clientes que seguramente debería analizar para ver si, para conocer cuáles son mis componentes y después ver, aplicar herramientas para el análisis, para ver qué cambios tengo que hacer, si es que lo tengo que hacer, es el segmento de mis clientes. ¿Conozco cuál es mi segmento de mis clientes? ¿Sé cuál es mi segmento? ¿Estoy satisfaciendo bien a ese segmento de clientes? ¿Estoy bien focalizado o no? Eso es, yo llamo, hacia adelante de mi negocio. Hacia atrás, yo tendría que estar viendo también cuáles son mis procesos claves, cuáles son mis recursos clave y cuáles son, por decirlo, los socios estratégicos que tengo. También es un factor que yo tengo que analizar para ver si tengo que realizar cambios en la organización, en mi gestión. Esto me permite justamente definir cuáles son mis recursos, cuáles son mis procesos y cuáles son mis socios clave. Puede ser un proveedor, puede ser una entidad financiera. Yo tengo que tener muy claro y tengo que ver cómo estoy funcionando en ese sentido y si tengo que realizar cambios en esos aspectos. Y por último, otros dos aspectos que no son menos importantes, ¿cuáles son mis fuentes de ingreso? ¿Cómo estoy obteniendo mis ingresos? ¿A través de qué medio estoy obteniendo mis ingresos? ¿Sí? Hoy por hoy, por ejemplo, surgieron una cantidad impresionante de formas de pago y de cobro. ¿Cómo estoy relacionándome con mis fuentes de ingresos? Y también cuál es mi estructura de costo. Esto es fundamental. Es un repaso rápido. Después, si ustedes quieren profundizar, pueden hacerlo. Es un modelo muy interesante, donde yo acá puedo utilizarlo, este modelo de negocio, para analizar mi negocio, para analizar mi emprendimiento y ver en dónde tengo que realizar cambios importantes, fundamentales. Si yo veo que, por ejemplo, los canales de distribución que estoy utilizando no son los correctos, no están siendo efectivos, no están siendo eficientes, ahí voy a tener claramente un sector de cambio donde voy a tener que implementarlo. Entonces, este mapita me da la posibilidad de una forma, existen muchos, yo tomé este porque me interesó, de cómo llevar adelante los cambios. Bien, ¿qué herramientas puedo utilizar en el chequeo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos herramientas cuantitativas y cualitativas? Bueno, cuando hablamos de herramientas cuantitativas, yo les dije que eran necesarias para entender la parte dura de los datos, y para poder detectar dónde realizar mis cambios. Entonces, ahí yo tengo que hacer uso de la contabilidad, si la tengo, de los presupuestos, si los llevo, que sería importante dentro de mi gestión llevar, aunque sea presupuestos mínimos, ¿sí? Y la utilización, perdón, de índices. Muchas veces nosotros solamente nos basamos en temas cualitativos, o sea, analizar cualitativamente, pero no cuantitativamente. Sería muy importante que en la gestión, en nuestra organización, en nuestro sector, empecemos a aprender a llevar datos cuantitativos que me den idea del nivel económico y financiero que tengo, índices que me indiquen aspectos sobre el mercado, sobre mis clientes, sobre cuál es mi operación, por ejemplo, económico-financiero, la rentabilidad que estoy teniendo, el nivel de venta que estoy teniendo, los clientes, saber qué porcentajes del mercado que yo tengo, cuáles son mis clientes, indicadores de satisfacción de los clientes, etcétera, 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 de mi operación, de mis recursos humanos. O sea que lo que yo le comentaba anteriormente, es necesario empezar a considerar herramientas que me den indicadores cuantitativos, o sea, que realmente me estén diciendo, por ejemplo, cuánto estoy ganando, cuántas ventas estoy teniendo, cuántos clientes estoy dejando de atender,
son todas herramientas de tipo cuantitativas, ¿sí? Que son obviamente para desarrollar de otra charla seguramente, pero que tengo que empezar a utilizar, es nada más para mencionarlo. Y cualitativamente, yo lo que voy a tratar de lograr es tratar de ver a través de las herramientas cuán ágil soy en los cambios, la calidad de mi gestión, para ver si yo tengo que hacer modificaciones o cambios importantes en la forma de que yo me muevo dentro de mi organización, en la calidad con que presto mis servicios, por ejemplo, si estoy siendo eficiente, si estoy siendo eficaz y productivo. ¿Mm? Eficaz si estoy cumpliendo con los objetivos que me estoy planteando, y si eficiente si lo estoy haciendo, digamos, utilizando los recursos en forma, digamos, los recursos justos y necesarios, no estoy haciendo un mal uso de mis recursos. Todos estos, ¿sí? Que son aspectos cualitativos que tengo que analizar de mi gestión, me van a llevar seguramente, no en todos los aspectos, sí, a realizar cambios. ¿Sí? Si yo no estoy dando un servicio de calidad, por ejemplo, no estoy siendo lo suficientemente ágil como organización, ahí voy a tener que hacer y voy a tener que implementar cambios. Si yo no estoy siendo lo suficientemente efectivo, o sea que no estoy logrando mis objetivos, voy a tener que implementar cambios. Y si no estoy siendo lo suficientemente eficiente también. Bien. Esto es un poco un esquema que ya habíamos visto en la charla anterior, donde a realizar algunos de los cambios, pero fundamentalmente acá me interesa decir que como chequeo dentro de la parte del análisis, ya vimos la parte de estructura de los elementos, como chequeo yo puedo utilizar el análisis estratégico, y acá puedo, como para chequear, ¿sí? Y hacer análisis de esto que habíamos visto anteriormente, me va a permitir a mí esta herramienta, que es una herramienta global que tiene otras herramientas incluidas en sí misma, analizar dónde debo hacer cambios importantes. Y dentro del análisis estratégico puedo hacer un análisis del ambiente externo y del ambiente interno. Dentro del ambiente externo voy a hacer un análisis del macroentorno, y dentro del ambiente, digamos, también del microentorno. Ahora vamos a ver algunas herramientas y desde el punto de vista del ambiente interno tendría que estar analizando mi organización y mi producto. Entonces vamos a ver algunas herramientas que se refieren a esto. El tiempo es muy reducido, entonces vamos a tratar de mencionarlas para que ustedes, o quizás en otra charla, la podamos desarrollar. Dentro de aquellas herramientas que me van a permitir a mí hacer un chequeo para ver si tengo que realizar cambios o no dentro de mi organización, se encuentra esta, que es muy común, pero no menos importante, que es el FODA. Yo tengo que saber analizar cuáles son las fortalezas que yo tengo. Tengo que saber analizar cuáles son mis debilidades, aquellas oportunidades y amenazas que tengo. Es una herramienta muy común, pero yo puedo, analizando situaciones, por ejemplo, respecto de mi estrategia, respecto de mi estructura, respecto de mi personal, por ejemplo, para ver qué cambios, y si tengo que aplicar cambios, puedo utilizar esta herramienta. Ver cuáles son mis fortalezas en cómo desarrollo mi actividad, en el personal que tengo, por ejemplo. Cuáles son mis debilidades y qué oportunidades y amenazas tengo, que son externas. Las fortalezas y las debilidades son internas mías. O sea, yo tengo incorporado en mi organización y tengo que realizar cambios ¿para qué? Primero, para corregir mis debilidades. Esto es lo que se denomina el análisis cambio. Una vez analizadas mis debilidades, yo tengo que focalizar en corregir esas debilidades. Ahí va a implicar un cambio, seguramente. Afrontar las amenazas.
mantener mis fortalezas, ¿sí? Y explotar, perdón, las oportunidades. Todo esto va a implicar cambios dentro de mi estructura, dentro de mi organización. Y es una herramienta muy, muy fácil de utilizar, que me permite analizarme a mí, sacarme una foto en un determinado momento y analizar qué cambios tengo que realizar. No solamente por las debilidades o las amenazas, sino qué cambios tengo que realizar para mantener mis fortalezas y explotar las oportunidades. Otra herramienta es esta. Yo tengo que saber analizar cuáles son las políticas, ¿sí? Las tendencias económicas, las situaciones culturales, la tecnología, la legislación actual y aspectos ecológicos, que hoy son muy importantes, que me van a afectar a mí y me van a hacer seguramente cambiar o por lo menos analizar, ¿sí? Por ejemplo, todas las definiciones políticas que hoy en día se están llevando en nuestro país seguramente van a implicar a mí, me van a implicar a mí realizar cambios importantes. Hoy, si aplican una nueva retención, obviamente alguna de las actividades económicas va a implicar tomar una decisión. Ni hablar de la economía, ni hablar de la tecnología, que son factores que me afectan constantemente. Entonces, analizar cada uno de estos aspectos respecto de mi organización, cómo impactan, seguramente van a ser fuentes de chequear y de analizar dónde y cómo realizar cambios. Otra herramienta que se puede mencionar es las 5 fuerzas de Porter. Esto es analizar el microentorno ya, dónde estoy actuando, dónde está actuando mi organización. Entonces voy a tener que analizar quiénes son mis clientes, qué fuerza tienen respecto a mi organización, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis rivales, mis competidores, qué productos son los sustitutos de mi producto, y dentro de ese sector donde yo estoy actuando, qué barreras de entrada y de salida tengo. Esto es una herramienta que me va a permitir analizar, digamos, mi microentorno. Y seguramente, cuando yo lo analice quiénes son mis clientes y qué poder tienen mis clientes respecto de mí, o yo respecto de mis clientes, mis proveedores. Por ejemplo, si como ejemplo para utilizar esta herramienta, es decir, yo tengo un único proveedor, ¿sí? Ese único proveedor tiene, obviamente, y si es de una de mis materias primas más importantes, tiene un poder muy fuerte sobre mi negocio, sobre mi organización. Entonces, eso seguramente va a implicar que yo tengo que hacer un cambio de estrategia respecto de mis proveedores. Voy a tener que salir a buscar más proveedores, voy a tener que tratar o ser mi propio proveedor, o sea, tomar decisiones respecto de esto. Así, de esa forma, analizar cada uno de estos aspectos. Discúlpenme si voy muy rápido, lo que pasa es que el tiempo es muy cortito y son muchas herramientas las que podemos ver. Después puedo analizar mis procesos a través de esta herramienta, analizando de cada uno de mis procesos que son críticos o fundamentales, quiénes son los proveedores de ese proceso, las entradas, el proceso en sí, las actividades, las salidas, quiénes son mis clientes. Esto también una herramienta para análisis de mi proceso, la vamos a mencionar. Y acá un poco una guía que puedo utilizar yo respecto de, con una serie de preguntas que seguramente esto se los voy a dejar para que ustedes tengan, para que puedan analizar cuáles son, digamos, aquellas preguntas fundamentales que yo puedo hacer y que me van a llevar seguramente a realizar un cambio. Por ejemplo, respecto de los recursos, los procesos, los productos, es
si estoy, por ejemplo, siendo eficiente con mis recursos, si los procesos y los productos tienen la calidad requerida. Con respecto a la dirección y gestión estratégica, conozco mi estilo de liderazgo, quiénes son líderes en mi organización, si tengo objetivos definidos, y así, con esta serie de preguntas cada uno puede armar su checklist para ver dónde y qué cambios tengo que llevar adelante. Así está también respecto de mi personal, de la estructura, donde me puedo preguntar qué clima laboral tengo, si hay trabajo en equipo, si mi personal está motivado, si tengo la estructura adecuada para llevar adelante mi organización y mi gestión. Y por último, porque ya estamos muy cerquita del tiempo para dejarle a ustedes hacer alguna consulta si quieren hacer, la terapia, o sea, qué herramientas puedo utilizar para llevar adelante mis cambios. Una herramienta que surge que, que se denomina, que es justamente para llevar adelante cambios y procesos de cambio, que es la metodología Agile. Esto es una metodología que se utiliza fundamentalmente para implementar cambios en las organizaciones, justamente como la palabra lo dice, ágiles, que me permite trabajar en forma simultánea en varios aspectos y temas. Tiene dos características que son fundamentales. Una es que permite la implementación en etapas, por tramos cortos, y me va a permitir a mí hacer en tiempos muy cortos cambios importantes. Y el otro aspecto es que me permite que esos cambios los pueda realizar en conjunto con el cliente de ese cambio, ya sea interno o externo. Entonces, si nosotros vemos esta metodología para aplicar o para llevar adelante los cambios, habla de evaluar los procesos y la estructura actual de la empresa. Eso lo hemos hecho en lo que hemos venido hablando hasta ahora. Hemos analizado con algunas herramientas, o les he presentado, lamentablemente no he podido desarrollarlo mucho, pero algunas herramientas que les sirven a ustedes para analizar los procesos y la estructura actual de lo que yo quiero cambiar de mi organización o de lo que fuera. El análisis, la utilización de las herramientas que vimos en la parte del chequeo, ya sea el FODA, la herramienta de SIPOC, las 5 fuerzas de Porter, donde analizamos los proveedores, me van a permitir a mí, ¿sí? O me van a dar a mí sugerencias de mejoras y optimización de procesos dentro de mi organización. Esas dos etapas, vimos varias herramientas recién. La tercera etapa es empezar a diseñar e implementar lo que dice esta metodología en conjunto a mi cliente. Supongamos que yo quiero implementar un nuevo sistema de gestión dentro de mi organización. Entonces yo lo voy a poder hacer, lo que me indica esta metodología, con mi cliente, en procesos cortos, y me va a permitir ir implementándolo y viendo los resultados junto a mi cliente. De ahí vamos a construir la forma de implementarlo y por último vamos a hacer la evaluación y el monitoreo de esa implementación. Entonces, ¿qué es lo que me permite a través de lo que se denominan rulos en esta metodología? Es hacer procesos de cambios muy ágiles y cortos, teniendo en cuenta todos aquellos aspectos de cambio que surgieron en el análisis que vimos anteriormente, y me permite ir trabajando en forma conjunta con mi cliente en la implementación del cambio. Esto da rápidamente un feedback de cómo se va realizando el cambio y me permite ir analizando los resultados que voy obteniendo junto con mi cliente. Esto me da flexibilidad, me permite hacerlo en forma modular, ir aplicando cambios modulares y me permite una transparencia. ¿Por qué? Porque estoy trabajando ya directamente con aquella persona que va a ser, digamos, el beneficiario o va a ser el artífice del cambio.
Entonces, esto es una metodología que en algún momento, si se puede, está bueno dar una charlita sobre esta metodología donde yo voy haciendo iteración de cambios de forma constante y que me va permitiendo ir obteniendo resultados, lo que lo hace flexible y muy transparente para ese cliente interno o externo que yo tengo, que va a ser el beneficiario del cambio. Bueno, no quiero excederme mucho, estamos sobre la hora, no sé si Marcelo o Silvia quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Sé que ha sido un bombardeo de herramientas, que es un poco, pero para darle a ustedes una serie de elementos para poder trabajar, lo que en cualquier otro momento, cuando ustedes quieran, lo podemos llegar a ver. ¿Mm? No sé si tienen alguna consulta de lo que hemos visto. Marcelo, Silvia, ninguna. Bueno, si no hay ninguna consulta, yo les dejo acá la dirección de Gmail mío respecto a lo que hemos visto, las consultas que quieran. Si se quieren comunicar conmigo no hay ningún inconveniente, estoy a su disposición para poder charlar de cualquiera de estos elementos o herramientas que hemos visto en lo que es la gestión del cambio. Así que bueno, le agradezco muchísimo que hayan participado y que me hayan acompañado hasta el último momento en la charla. Así que si tienen alguna consulta, a disposición, y si no, bueno, damos por terminada la charla. Bueno, cualquier duda que tengan, acá está mi Gmail, pueden consultarme y podemos charlar al respecto. Así que nuevamente agradecido, les agradezco que hayan participado de la charla y bueno, seguramente. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias a ustedes, gracias Marcelo. Y bueno, seguramente nos vamos a estar cruzando en alguna otra charla dentro del mes que viene o dentro de los meses siguientes. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Adiós, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, hasta luego.